¿Alguna vez te has arrodillado pidiendo ayuda y nada pasó? ¿Has sentido que tus palabras se perdían en el vacío como si Dios estuviera sordo o simplemente ausente? Quizá hiciste todo bien. Cerraste los ojos, juntaste las manos, susurraste tus plegarias y aún así, el silencio respondió. ¿Qué está mal? La verdad oscura es esta. La mayoría de las personas reza como quien lanza monedas en un pozo seco. Arrojan deseos confusos, esperan milagros, pero no comprenden la mecánica oculta de lo que están haciendo. Fe sin forma es solo superstición. Deseo sin imagen es viento. No manifiestas lo que deseas solo por hablar. Manifiestas lo que puedes ver, sentir y creer con todo tu cuerpo. Y aquí entra el poder oculto de la oración visualizada. Un secreto antiguo, enterrado bajo capas de religiosidad vacía, miedo e ignorancia. Napoleón Hill, autor de Piense y hágase rico, ya decía, todo lo que la mente del hombre puede concebir y creer, lo puede alcanzar. Él no hablaba de rezos tibios, sino de una oración activa, que nace con nitidez dentro de ti como un cuadro vívido en la oscuridad. Una imagen mental encendida por la fe, la emoción y el deseo ardiente. Pero te enseñaron a orar pidiendo, no creando, a suplicar, no afirmar, a temer, no visualizar. Y por eso, tu vida sigue atascada. Hablas con Dios como quien habla con un desconocido. No hay conexión, no hay entrega, no hay imagen clara. Solo palabras sueltas, descoloridas, hundiéndose en el mar de la incertidumbre. Cristo fue directo. Todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y lo tendréis. Marcos 11:24. No dijo quizá, no dijo si es posible. Dijo, cree que ya lo recibiste. Y eso exige una fe viva, concreta, sensorial. Exige que veas. El poder no está solo en las palabras que dices, está en la imagen que sostienes detrás de ellas. Imagina a un hombre orando por prosperidad, pero viéndose constantemente como un fracasado. Imagina a una mujer pidiendo amor, pero imaginándose sola, rechazada, indeseada. Esas oraciones son como flechas sin punta, vuelan, pero no penetran. La oración verdadera exige algo brutal, que asesines la antigua imagen de ti mismo, que destruyas la máscara del fracasado, del indigno, del olvidado, que cambies el disfraz de víctima por la postura del hijo que sabe que heredará el trono. ¿Quieres ser escuchado? Entonces empieza a ver. Vete sano, vete amando y siendo amado, vete rompiendo cadenas, vete de pie, donde antes estabas caído. Es en esa imagen donde el cielo se mueve, pero hay un enemigo oculto, un saboteador interno que susurra, eso es mentira, estás fingiendo. Ese es el viejo yo, la entidad derrotada que habita en tus sótanos mentales. Luchará contra cada intento tuyo de visualizar un nuevo futuro. Se reirá, burlará, intentará distraerte con miedo y lógica. Necesitas matarlo en el altar de la oración. Ese es el poder que nadie te contó. El poder de alinear mente, emoción y fe en una sola dirección. La oración visualizada no es teatro, es guerra espiritual, es la creación interna de una realidad que tarde o temprano será obligada a emerger en el mundo físico, porque todo comienza en la imagen. Napoleón Hill comprendía algo que la mayoría de los religiosos olvidó. El mundo invisible antecede al visible. Cada conquista, cada milagro, cada giro inesperado empieza como una chispa interna, una imagen mental que se repite con tanta fuerza que se vuelve inevitable. No es magia, es ley. Hill estudió a cientos de hombres exitosos y percibió un patrón perturbador. Todos ellos, en algún momento, vieron el éxito antes de que llegara. No rezaron esperando que alguien allá arriba se conmoviera con su dolor. Oraron con una intención tan nítida,
tan fuerte que parecía ya estar cumplida. Afirmaban, no imploraban, sentían, no solo hablaban. Y aquí está el secreto brutal. Dios no responde a lo que dices, responde a lo que eres en el momento de la oración. Por eso, Cristo dijo, cuando ores, entra en tu cuarto, y cerrando la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Mateo 6:6. Él no hablaba de un cuarto físico, sino de un estado interno, un lugar donde te desconectas del mundo, de las voces externas, y enfrentas de frente la única cosa que importa, la imagen que sostienes dentro de ti. Ese cuarto secreto es el escenario de la creación, y la mayoría entra en él cargando basura, imágenes de fracaso, abandono, traición, memorias de humillaciones, errores, traumas. Y después esperan que una oración desconectada los lleve a un futuro glorioso. Es como sembrar semillas en un suelo envenenado. Napoleón Hill advertía, atraes tanto lo que temes como lo que deseas. Eso significa que si tu oración es reflejo del miedo y no de la fe, te aleja de lo que quieres. Oras por paz, pero sientes ansiedad. Oras por prosperidad, pero vibras escasez. Oras por amor, pero rebosas rechazo. La oración visualizada exige congruencia. Necesitas convertirte internamente en la versión de ti mismo que ya posee lo que deseas. Y eso asusta, porque significa soltar tu vieja identidad. Significa abandonar la comodidad del dolor conocido. Piensa en un prisionero que pasó años en una celda oscura. Un día, la puerta se abre, pero duda. La libertad asusta más que la prisión familiar. Ora por liberación, pero no sabe vivir fuera de los barrotes. Quizás tú estés así, atrapado en una identidad de escasez, aun cuando oras por abundancia. Por eso la mayoría de las personas no manifiesta nada, porque en el fondo no quieren cambiar. Quieren recibir sin transformarse. Pero eso no es oración. Es ego disfrazado de espiritualidad. La verdadera oración visualizada exige coraje. Coraje para verte diferente. Coraje para sentirte digno. Coraje para abandonar al viejo yo. Y por eso funciona. Porque cuando te atreves a sentir el futuro deseado como si ya fuera presente, estás diciendo al universo y a Dios que estás listo. No se trata de engañar la realidad, se trata de moldearla desde dentro hacia afuera. Debes preguntarte, ¿qué quiero y cómo sería vivirlo ahora, en mi mente y emociones? ¿Cómo está mi imagen interna? ¿Es compatible con las bendiciones que pido? ¿Qué necesito matar dentro de mí para que lo nuevo pueda nacer? Mientras no haya claridad visual y emocional, tu oración será solo ruido. Pero cuando la hay, todo se mueve. Imagina una cadena dorada, brillante, bella, pero aún así una cadena. Te ata con promesas dulces, ideas que heredaste desde niño. Te dijeron que rezar era un acto pasivo, que bastaba con ser bueno, esperar, confiar y que Dios algún día respondería. Pero el tiempo pasó y la bendición no llegó. El dolor creció. La fe se volvió un ritual vacío. Comenzaste a dudar, no de Dios, sino de ti mismo. Esa es la trampa invisible, un sistema que te enseña a esperar eternamente, como un esclavo arrodillado ante un rey que nunca mira hacia abajo. Solo que el verdadero poder de la oración no está en la espera, está en la creación. Y fuiste hecho a imagen y semejanza del Creador, lo que significa que tu mente, cuando está alineada con la fe,
es una herramienta para moldear la realidad. Pero esa herramienta te fue robada. Te enseñaron a dudar de ella. ¿Cuántas veces comenzaste a imaginar un futuro mejor y cortaste el pensamiento con miedo a crear falsas expectativas? ¿Cuántas veces sentiste un deseo fuerte y te culpaste por querer demasiado? ¿Cuántas veces soñaste en grande y enseguida te encogiste con miedo a frustrarte? Ese miedo es la prisión. Esa duda es el veneno. Y eso es exactamente lo que impide que tus oraciones se manifiesten. Porque oras con palabras, pero cancelas con pensamientos. Pides con fe en la boca, pero niegas con miedo en el pecho. La oración visualizada no admite contradicción. Exige pureza interna, una imagen mental tan fuerte, tan vívida, que no deje espacio para dudas rastreras. ¿Quieres saber por qué tus oraciones no se cumplen? Mira lo que realmente crees cuando terminas de orar. ¿Sientes certeza o sientes desesperación? ¿Te ves recibiendo o dudas en el instante siguiente? Mientras tu mente no esté alineada con la imagen de lo que deseas, tu oración será como un eco en el desierto. Hermoso, pero vacío. Así como imagina en su alma, así es. Proverbios 23, 7. Esa frase es una bomba silenciosa, porque revela el fundamento de la manifestación. Te conviertes en aquello que visualizas con fuerza y constancia. No en lo que pides, no en lo que finges, sino en lo que ves, sientes y sostienes internamente. Si vives viéndote como alguien que no puede, no es capaz, no tiene valor, entonces esa será tu realidad, aunque ores todos los días. Porque lo que se manifiesta es la imagen dominante, no la oración memorizada. Piensa ahora, ¿cuál es la imagen que más se repite dentro de ti? ¿Es una imagen de victoria o de fracaso disfrazado de humildad? ¿Es una imagen de crecimiento o de supervivencia resignada? ¿Es una imagen de hijo que hereda o de mendigo que suplica? La respuesta está ahí, silenciosa, invisible, pero moldeando cada aspecto de tu vida. No necesitas más promesas vacías. Necesitas una imagen mental clara y el valor de sostenerla aun cuando todo a tu alrededor diga lo contrario, porque es en ese momento cuando la oración verdadera comienza. ¿Ya notaste cómo las peores cadenas no hacen ruido? No arrastran, no pesan en los tabillos, se infiltran en la mente. Son voces antiguas disfrazadas de prudencia. Estás soñando demasiado alto. Eso no es para gente como tú. Cuidado, no te vayas a decepcionar. Esas frases, repetidas a lo largo de los años, se volvieron murallas. Y ahora, incluso cuando oras, tu mente choca contra esas paredes invisibles. Pides prosperidad, pero tu imaginación solo ve cuentas atrasadas. Pides sanidad, pero tu cuerpo se retuerce bajo el peso del recuerdo del dolor. Pides liberación, pero aún te sientes atado a los mismos ciclos. Aquí es donde la oración visualizada exige tu parte más valiente, porque no se conforma con frases aprendidas, exige una santa revuelta contra la imagen distorsionada que aceptaste como identidad, revuelta contra la versión encogida de ti mismo que alimentas en silencio. Revuelta contra el sistema mental que te enseñó a verte pequeño delante de Dios. Cristo no era un mendigo espiritual, hablaba con autoridad, decía, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, múvete de aquí a allá, y se moverá. Mateo 17:20. Nota, diréis al monte, no rogaréis al monte.
La fe que mueve montañas es una fe visual, una fe que ve el resultado antes de que exista, una fe que habla, no con desesperación, sino con convicción. ¿Y tú? ¿Has hablado como hijo o como siervo? ¿Has visualizado como heredero o como alguien de afuera, mirando por la ventana? La oración visualizada te obliga a entrar en el palacio, te fuerza a abandonar los harapos emocionales que te mantienen al margen, porque no hay espacio para la duda donde hay visión clara. Pero atención, visualizar no es solo imaginar bonito, es sentirlo como verdad, es accionar tu cuerpo, tu respiración, tus sentidos como si ya estuvieras viviendo aquello que deseas. Es orar con todo el cuerpo, no solo con los labios. Eso exige práctica y exige persistencia, porque tu mente antigua va a resistirse. Te dirá, esto es mentira. Se reirá de tu nueva imagen. Intentará arrastrarte de vuelta a la zona oscura donde todo es previsible, aunque sea doloroso. Y ahí es donde necesitas actuar como un escultor espiritual. Todos los días, esculpiendo la nueva imagen mental con paciencia brutal, refinando, ajustando, profundizando los detalles, hasta que esa imagen ya no sea un sueño, sino una certeza interna. Es en ese punto cuando el cielo se mueve, porque el cielo no responde a fantasías, responde a una fe concreta, encarnada, sentida. ¿Tienes el valor para esto? Para orar no como quien pide limosna, sino como quien reclama una herencia, para romper con la versión derrotada de ti mismo, aunque haya sido tu hogar por años, para morir, si es necesario, al antiguo yo y renacer con una nueva identidad mental, porque sin esa muerte no hay resurrección, sin esa ruptura no hay manifestación. Debes decidir si continuarás repitiendo rezos vacíos o si finalmente entrarás en la sala secreta de la creación interna, donde todo cambia. La clave es esta: no manifiestas lo que quieres, manifiestas lo que ves con claridad interior y sientes como ya realizado. El verbo no es desear, es incorporar. Lo que Napoleon Hill entendió y que la religión institucionalizada muchas veces olvida es que la oración verdadera es un acto de alineación entre mente, emoción y fe. No hay espacio para la vacilación en este terreno. Hill llamaba a esto autosugestión emocionalizada. Repetirse a uno mismo con emoción la imagen de lo que se desea hasta que esa imagen se vuelva dominante en la mente subconsciente. Y es ahí donde ocurre el milagro. No por magia, sino porque tu ser comienza a reorganizarse en torno a esa nueva visión. Tu cerebro empieza a percibir oportunidades. Tus decisiones cambian. Tu cuerpo cambia. Tu energía cambia. Y, como reflejo, la realidad empieza a moldearse según el nuevo patrón. Esa es la ley del reflejo interno. Y Jesús ya había señalado esto cuando dijo: «El reino de Dios está dentro de vosotros». Pero, ¿qué es ese reino? Es un estado de conciencia donde todo lo que deseas ya está completo dentro. Es la morada de la certeza, de la visión, de la plenitud. El problema es que la mayoría ora con la imagen del caos. Dicen, sáname, pero se imaginan enfermos. Dicen, ayúdame, pero se sienten solos. Dicen, abre las puertas, pero ya las ven cerradas. Esa incoherencia es fatal. La clave está en la inversión. Antes de orar por algo, necesitas convertirte internamente en la persona que ya lo ha recibido. ¿Quieres paz? Entonces visualízate sereno, pleno, firme. ¿Quieres prosperidad? Vete libre, en abundancia, dando y recibiendo. ¿Quieres sanidad? Vete caminando, respirando, riendo, tocando la vida con vigor.
No es solo una imagen, es una experiencia interna. Napoleon Hill decía, el deseo es el punto de partida de toda realización, pero debe ser un deseo ardiente, alimentado por una fe inquebrantable. Ese deseo ardiente no es carencia. Es la llama de una visión clara, tan intensa que quema la duda, consume el miedo, repele las viejas creencias. Oración visualizada es esto: crear un cuadro interno con precisión quirúrgica, cargarlo de emoción verdadera, creer con todo el cuerpo que aquello es inevitable. Y sí, habrá resistencia. Pensamientos saboteadores intentarán destruir tu imagen mental. Dudas susurrarán que todo es ilusión. El mundo externo mostrará lo opuesto de lo que visualizas. Pero es en ese punto exacto donde la oración se convierte en guerra. Y debes luchar por tu imagen mental como quien defiende el último bastión de libertad, porque si ella se destruye, vuelves al punto cero. La clave es repetir, reforzar, emocionar, volver a ver, hasta que la mente deje de resistirse, hasta que tu visión interior sea más real que el caos exterior. Y cuando eso sucede, ya no oras como un mendigo, oras como un co-creador, no porque tengas poder por ti mismo, sino porque te has unido en imagen y fe a la fuente que lo puede todo. Y eso lo cambia todo. Ahora que entendiste la clave, necesitas identificar las señales de que tu oración está desalineada. Porque sí, hay síntomas visibles de una fe visualmente fracasada. Y quizá estés sufriendo por repetir esos patrones sin darte cuenta. Aquí están 7 verdades oscuras que revelan que estás saboteando tus propias oraciones. Oras con prisa. La oración visualizada exige inmersión, presencia total. Pero hablas con Dios como quien lee una nota antes de salir corriendo. Palabras rápidas, sin imagen, sin emoción. Un pedido frío, automático. Resultado, nada ocurre, porque lo que mueve el cielo no es la velocidad de tu boca, sino la intensidad de tu corazón. Oras para ser salvado, no para transformarte. Buscas liberación, no responsabilidad. Siempre huyes del dolor en lugar de enfrentarlo como portal de tu evolución. Pero el universo no responde a cobardes. ¿Quieres un milagro? Entonces, acepta morir a la versión frágil de ti mismo. Tu mente contradice tu boca. Dices, yo creo, pero dentro escuchas, esto nunca sucederá. Afirmas, yo recibo, pero por dentro sientes, no lo merezco. Ese cortocircuito lo anula todo. La mente y el corazón necesitan estar en alianza, o nada se manifiesta. Oras con culpa, como si Dios te estuviera juzgando, como si tu dolor fuera castigo, como si tuvieras que mendigar perdón antes de pedir cualquier cosa. Esa postura destruye la confianza, y donde no hay confianza, no hay manifestación. Visualizas, pero no sientes. Creas imágenes bellas, pero frías. Ves un futuro mejor, pero no vibras como si ya fuera real. Eso es como pintar un cuadro y esconderlo en la oscuridad. El universo no responde al arte oculto, responde a la emoción expuesta. Oras solo cuando estás desesperado. No hay consistencia, no hay hábito, no hay relación, solo desesperación intermitente. Te conectas únicamente cuando todo se derrumba. Pero quien solo ora en el caos, cosecha silencio en la calma. Porque el poder de la visualización nace de la repetición. Tercerizas el resultado. Si Dios quiere, esa frase, dicha sin discernimiento, se vuelve una fuga, un pretexto espiritual para tu falta de visión. Claro que la voluntad divina existe, pero fuiste creado para co-crear, no para cruzar los brazos. Orar y visualizar es un acto de sociedad, no de resignación. Estas son 7 verdades duras, pero necesarias.
porque mientras no veas estos bloqueos, seguirás rezando con los ojos cerrados a la realidad y abiertos solo al miedo, y nada florece en ese suelo. La oración visualizada exige reforma íntima. Exige que desarmes el altar de la duda, quemando ahí las viejas creencias que te hicieron arrastrarte ante la vida. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Pero esa fe necesita forma, imagen, sensación. Necesita ser una convicción tan real como el suelo bajo tus pies. De lo contrario, seguirás hablando solo con el techo, mientras el cielo permanece en silencio, esperando que asumas quién eres. ¿Te das cuenta ahora de lo que está en juego? No es solo tu vida externa, es tu identidad espiritual. La forma en que oras revela el tipo de relación que tienes con lo invisible y, más profundamente, el tipo de relación que tienes contigo mismo. Las personas que oran con imágenes débiles generalmente cargan una imagen débil de sí. No creen en lo que piden porque no creen que lo merecen. No visualizan con fuerza porque temen soñar y fallar. Y no sienten como verdad porque fueron enseñadas a tener más fe en el sufrimiento que en la victoria. Por eso, el proceso de oración visualizada exige purificación. Necesitas lavar los ojos del alma, limpiar los espejos internos, destruir los altares mentales levantados a la escasez, a la indignidad, al fracaso. Cada vez que te sientas a visualizar, estás invocando una batalla, una guerra entre la imagen del viejo yo, herido, desacreditado, encogido, y la imagen del nuevo ser, audaz, entero, vivo. Y esa guerra se da en silencio, pero es brutal, porque el viejo yo es astuto, conoce tus debilidades, susurra: «Ya intentaste esto antes, no funcionó, no eres especial, mejor no esperes demasiado». Ese viejo yo se alimenta de tu memoria emocional, usa fracasos antiguos como pruebas, muestra escenas de dolor como argumento contra la fe. Es lógico, racional, realista. Y por eso es convincente. Pero aquí está la ruptura. No vencerás esa voz discutiendo con ella, la vences ignorándola con firmeza y repetición, visualizando a pesar de ella, persistiendo en la imagen correcta aún con el alma temblorosa. Ese es el sacrificio que cambia el destino. Porque la fe no es ausencia de duda, es elección consciente de seguir viendo la promesa, incluso bajo el ataque de las memorias. Y cuando esa práctica se vuelve rutina, algo comienza a cambiar. Sutil al principio. Empiezas a caminar diferente, tu respiración cambia, hablas con más claridad, la gente percibe algo nuevo en ti, y oportunidades que antes pasaban desapercibidas empiezan a aparecer. No es magia, es enfoque. Es la realidad respondiendo a la nueva imagen dominante en tu campo interno. Como dijo Napoleon Hill, lo que sea que plantes en tu mente y alimentes con repetición y emoción, un día se convertirá en realidad. Eso es oración visualizada, una siembra consciente, un riego diario, una espera activa, y hay un momento en que la cosecha es inevitable, aunque todo a tu alrededor parezca igual. Aunque las señales aún no hayan aparecido, aunque las voces internas todavía intenten convencerte de lo contrario, porque la imagen ya es, y el mundo tendrá que inclinarse ante ella, pero solo si no desistes. ¿Quieres saber cuándo la oración empezó a funcionar? No es cuando el milagro aparece, es cuando ya no sientes su falta. Cuando la imagen que antes era solo un deseo, se vuelve certeza. Cuando dejas de implorar y comienzas a agradecer. Cuando sientes paz, antes de que la bendición llegue. Ese es el signo. Ese es el punto de giro. Es ahí donde el mundo espiritual se inclina. Porque dejaste de ser un mendigo
y te convertiste en co-creador. Y todo empieza a alinearse. Un encuentro inesperado. Una puerta que se abre. Una intuición certera. Pequeñas señales, como rastros invisibles de que la realidad empezó a ceder. Pero atención, ese punto solo se alcanza si sostienes la imagen aún sin pruebas. Porque si necesitas ver para creer, todavía estás ciego espiritualmente. Quien ve con los ojos del espíritu, ya sabe. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20, 29. La mayoría desiste días antes del rompimiento. Abandona la imagen. Vuelve a la duda. Mata el proceso. Y después dice, no funcionó. Pero habría funcionado si hubiera continuado. Así que persiste. Mira cada día. Siente cada día. Ora con imágenes, con emociones, con la respiración de la fe, hasta que la imagen interna sea tan real que el mundo físico no tenga otra opción que obedecer. Porque el cielo responde a la convicción, no a la carencia. La oración visualizada es eso. Una nueva realidad forjada desde dentro, hasta que el mundo de afuera se doblegue. Ahora que ves con claridad, es hora de actuar. No basta con visualizar. No basta con sentir. Necesitas encarnar la oración. Eso significa caminar como quien ya recibió, hablar como quien ya venció, elegir como quien ya es libre. Porque la fe verdadera exige postura. Se manifiesta en el cuerpo, en las decisiones, en la rutina. Altera tu energía. ¿Quieres una nueva realidad? Entonces, empieza a vivir por dentro, como si ya existiera. Eso no es ilusión, es preparación. Las puertas correctas no se abren para quien se arrastra, se abren para quien camina con convicción. Comparte tu fe, pero no para buscar aprobación. Compártela para confirmar en voz alta lo que ya está hecho dentro de ti. Comenta aquí abajo, ¿cuál es la imagen que estás sosteniendo hoy? ¿Qué versión antigua de ti mismo estás listo para enterrar? Si esto habló contigo, envía este video a alguien que aún ora con miedo, a alguien que necesita dejar de pedir y empezar a crear. Y suscríbete, porque aquí la verdad no es domesticada y la fe no es decorativa. Llegó el punto final, pero también el recomienzo. Ahora cargas una llave, una visión que pocos se atreven a encarar. La oración no es súplica vacía, es tecnología espiritual, es escultura interna, es fe con forma. No fuiste hecho para arrastrarte pidiendo permiso al destino. Fuiste hecho para comandar realidades desde adentro. La imagen que llevas dentro define el mundo que te rodea. Y si esa imagen es clara, fuerte, inquebrantable, nada podrá resistir. Llama a la existencia las cosas que no existen como si existieran. Eso es oración visualizada. Eso es manifestación con conciencia. Eso es vivir como hijo, no como esclavo. Y ahora que lo sabes, la responsabilidad es tuya. O vuelves a la zona oscura de las oraciones automáticas, o subes al siguiente nivel, porque existe una etapa superior, un lugar donde ya no es necesario orar, porque te has convertido en la propia respuesta. Y de eso hablaremos en la próxima revelación.